pregrado, de especialización, de maestría y doctorado, y obviamente los docentes se acerquen al mundo de la publicación. Y para hacer este tipo de acercamiento al mundo de la publicación, hay que atreverse a hacer un trabajo sistemático, continuado, eh, que permita que ustedes, no voy a hablar de mí, sino de ustedes, tengan un documento que tenga características de publicable. Un documento publicable se logra con un esfuerzo adecuado y con un trabajo, anda, y con un trabajo seguido. O sea, no existe una receta mágica para hacer estas cosas, pero sí requieres trabajo, esfuerzo permanente. Eso es lo único que viene a la mente en este momento. ¿Por qué? Porque cuando usted trabaja en ciencia y usted se queda con esa ciencia guardada en su escritorio, en su computador, eso no es ciencia. Usted necesita divulgarla, usted necesita mostrarla y tiene que saber hacia qué revista blanco u objetivo va a apuntar para poder mostrar su producción, sea su artículo, sea su revisión sistemática, sea su caso clínico, su serie de casos. Todo lo que usted escriba tiene que ir buscando de antemano dónde lo va a publicar para que tenga la posibilidad de ayudar a otras personas a entender o a mirar la óptica, a mirar el panorama desde su punto de vista. Eso siempre es clásico. Recuerden que la investigación es un proceso continuo. Usted no se sienta hoy y ya mañana es investigador. Usted necesita ir haciendo todos los días un cambio en el chip mental y trabajar con un conjunto de sistemas, especialmente trabajar en grupo, trabajar en equipo, especialmente con grupos de investigación donde cada uno aporta su fortaleza y cada uno suple las debilidades del compañero. Porque usted va a tener personas que trabajan mucho y va a tener personas que son un poquito más quedadas, que tienen que ir trabajando, empujándolo, llevándolo de la mano, inclusive a veces hasta regañándolo. Esa investigación como proceso, usted puede aplicarla al estudio de ciertos fenómenos que te va a permitir complementar conocimientos tanto en ciencias básicas y como la construcción de teoría. Porque recuerden que lo que sabemos hoy en día, en 50, 100 años va a ser totalmente obsoleto. Hoy que estamos encerrados, técnicamente encerrados, y discutiendo todavía si nos vacunamos o no nos vacunamos, dentro de 50 años van a decir, mira tú, perdieron 2 años de su vida encerrados por el coronavirus. Ya en ese momento la ciencia debe haber cambiado tanto que debe ya ser un motivo de risa un coronavirus. Por eso, ese cambio, esa evolución nos debe permitir aplicarlo para la resolución de problemas. Porque usted lo que necesita no es hacer la investigación, pero sí encontrar las cosas bien hechas, bien estructuradas para poder lograr una publicación. Y para poder lograr una publicación, usted necesita tener datos. Usted necesita tener datos, una información más o menos tratada, más o menos pulida para poder divulgarla. Y usted tiene para divulgar esa investigación diversos estilos. La más sencilla es esta, una conferencia, un lecture, donde usted se para y habla delante de un grupo, un público determinado, o hace una ponencia que usted va a mostrar lo que usted tiene a la mano, lo que usted desea que se vea, ¿ya? Eh, o puede hacer como le digo a mis estudiantes, que los llevo a investigar y a publicar póster en eventos nacionales o internacionales. Hace poquito estuvimos en un evento en Sevilla que el grupo mandó como 10 o 12 pósteres, que me imagino que eso es una producción importante. Y otra parte de la divulgación, que es lo que nos compete hoy, es la publicación de libros o publicación de artículos. ¿Ok? Esa publicación de artículos siempre va de la mano de la necesidad que usted tiene, que usted quiere hacerle un aporte a la sociedad. Y usted ya terminó un tratamiento, ya terminó una terapia, terminó una investigación y no sabe cuándo está culminando esa investigación. Usted simplemente lo que tiene que hacer es organizar esos datos
siguiendo un estilo de publicación que se llama Introducción, Materiales, Métodos, Resultados y Discusión, INRIP, y organiza un escrito teniendo en cuenta lo que dicen las normas de autor de una revista para mandar un borrador a una revista. ¿Qué le puede hacer la revista? En el peor de los casos, decirle, no, no insista, aquí no publicamos eso, o le puede decir, sí, te lo aceptamos, pero tienes que hacer este análisis, tienes que terminar de realizar este tipo de fotografías, tienes que hacer este tipo de análisis estadístico, lo que tú quieras. Y eso implica ensayo, error. Mandas pruebas, te mandan correcciones, porque muchas veces el primer filtro de una revista es el editor o el equipo editorial. Y cuando tú pasas ese equipo editorial que pasa a manos de evaluadores externos, es cuando te hacen las pruebas, las múltiples pruebas, las correcciones, muchísimas correcciones. Por ejemplo, aquí tengo a Jimena, que es una estudiante de mi semillero que le han hecho en una revista, le han hecho no menos de 15 o 20 observaciones. Y yo le digo a ella, no te desesperes que cuando te mandan a hacer correcciones es porque están interesados en publicar tu artículo. Porque si dijeran, no me interesa, te van diciendo una vez, no me interesa. Y cuando te mandan a hacer correcciones, alégrate que la cosa va por buen camino. Y entonces, ¿cuándo comienza una investigación? Cuando tú publicas el artículo. Cuando tú lo pones en conocimiento de una sociedad científica, de una sociedad académica, para que comiencen a ser negado o afirmado. O sea, si en este caso, este es un artículo de Jonathan y Marta Carmona, donde hablan de la terapia con ácido tricloroacético, cuando ya se publica en esa revista odontológica mexicana, cuando ya se publica, puede salir alguien a decir, eso que está publicado no es verdad, o eso que está publicado es completamente cierto. Tú tienes entonces que aceptar la responsabilidad que te cae como autor para recibir tanto los halagos como los ataques en una publicación. Porque te pueden decir cosas lindas y te pueden decir cosas feas. Tienes que estar preparado para eso. Entonces, ¿por qué es importante publicar? Hombre, porque tú estás construyendo socialmente, estás dándole bases a una sociedad para que tenga fundamentos científico epistemológico para poder llegar y decir esto es verdad o esto es mentira. Y al mismo tiempo que tú estás publicando, otra persona que venga atrás, otros grupos que vengan atrás, ya saben que eso fue publicado y pueden allanarle, facilitarles el trabajo para otros grupos. Porque si tú haces una investigación con cualquier terapia, fibrina rica en plaquetas, y resulta que al final de 6 meses, un año, no te da el resultado que tú quieres, los otros grupos pueden decir si siguen insistiendo con esa terapia o cambian inmediatamente de enfoque. Y la publicación va a facilitar el posicionamiento personal tuyo porque de todas formas te van a comenzar a reconocer en ciertas redes científicas como investigador y a su vez que posiciona grupo, no solamente grupo de investigación, sino la facultad de odontología, la facultad de ciencias químicas y farmacéuticas, la facultad, la universidad como tal, en este caso, pues, soy profesor de la Universidad de Cartagena, tengo que hablar siempre de la Universidad de Cartagena, pero cualquier trabajo que usted publique le va a permitir a su universidad tener una representación en los rankings de medición de universidades, al mismo tiempo que usted se va posicionando. ¿Por qué? Porque hay que perder el miedo de publicar. Hay que perder el miedo. Desmitifiquen este misterio porque no tiene nada de misterioso. Y la pregunta es, ¿cómo escribo si no sé? Solamente se aprende cuando tú publicas, cuando tú haces el ejercicio de escribir, de sentarte y que tu profesor, tu tutor, tu compañero de grupo te diga, eso está bien o eso está mal. Por ejemplo, los que tienen la fortuna o el infortunio que yo les revise unos documentos, algunos yo les he hecho escrito unos 5, 10, 15, 20 observaciones y muchos de ellos entran en crisis, en estrés postraumático, porque cuando yo les hablo diciendo, esto no está bien, estás mal enfocado, estás perdiendo el enfoque, te estás yendo por otro lado, quédate en este punto, no te vayas para allá, creen que el ataque es personal.
Lo que se está haciendo es un ejercicio que ustedes están aprendiendo a publicar. Por eso cuando sus profesores los regañen, no los están haciendo a título personal. Bueno, la gran mayoría, ¿cierto? Pero entonces, tú tienes que vivir las experiencias como autor. Tienes que ganar confianza. Tienes que perder el temor. Porque, vea, yo podré tener no sé cuántos artículos publicados, pero a mí todas las semanas me devuelven artículos. Nada más esta semana me han devuelto como 3 o 4 artículos. Lo que pasa es que ya les mando artículos y si me dicen, no te lo aceptamos, digo, ok, cambiemos, mejoremos lo que me están diciendo porque no aceptamos y buscamos otro sitio donde publicarlo. Pero no me quedo sin las ganas de publicar. Y por eso le digo a mis estudiantes, a veces a mis semilleros, tienen que trabajar y tienen que ser ustedes, la juventud, los motores de los profesores. Porque si ustedes se alejan, se distancian, nosotros nos tranquilizamos. Pero si ustedes están encima, ustedes se convierten en sus propios gestores, sus propios gerentes. Eso me recuerda que una vez una persona me hizo, yo acostumbraba a escribir mis comentarios en el documento, en el borrador, en mayúscula. Y me preguntaron, ¿por qué me está gritando? ¿Por qué me está regañando? Hasta cuando me enteré que escribir en mayúscula es sinónimo de estar gritando, entonces ya estoy escribiendo en unas letras normales, pero eso lo aprendí de mis estudiantes que me hicieron esa observación, esa corrección. Entonces, este trabajo pues, fue hecho con el profesor Adel y con Marta también, Marta Carmona, el comportamiento que se busca en un hospital de Cartagena de India, donde se toman unas muestras, unas historias y comienza usted a construir un documento que te permite a ti mismo autocriticarte. Yo estoy haciéndolo bien o estoy haciéndolo mal. Y si lo estoy haciendo bien, sube tu ego, ponle más ganas, ponle una autoestima en on, hacia arriba. Y al mismo tiempo te vas a exigir mejorar tú mismo. ¿Por qué? Porque lo sabroso que es cuando digan su artículo fue publicado y después que salga el artículo en internet, en papel, lo que sea, en redes, eso da satisfacción. Créanme que eso, desde el primero hasta el último artículo, siempre seguirá siendo satisfactorio encontrar ese tipo de resultados cuando tu trabajo te lo reconoce, pero tienes que perder el temor, tienes que exigirte a ti mismo para dar lo mejor de ti mismo para publicar. ¿Y qué es lo que se desea? Hombre, generar nuevas competencias que permita una búsqueda de información y documentos al mismo tiempo que tienen que tener una facilidad de síntesis. Este trabajo, ay, perdón, este trabajo se hizo con Yuritza y con Saray, que está en Granada, no entró a la charla porque es de madrugada ahora mismo en España, pero está pendiente de la grabación. La facilidad de síntesis, usted tiene que aprender a escribir no como si fuese una obra que se llama La Guerra y la Paz de León Tolstoy, que tiene más o menos 890 páginas, más o menos, más o menos. Es un libro de este grueso, donde tú lo vas a leer y nadie lo va a leer. 890 páginas, tienes que sintetizar, tienes que tener la capacidad de escribir de forma directa, clara, convincente, sin dar vueltas, sin ponerlo bonito, ¿vale? Para que tú ordenes tu pensamiento y tengas la capacidad de escribirlo de forma coherente en un documento. Eso se logra es haciendo el ejercicio. Muchas veces, muchas veces yo le digo a mis estudiantes, cuando tú escribas, mándalo a un compañero tuyo y él tiene que decirte si entiende la idea tuya. Pero a veces nos dedicamos a hacer la sociedad de mutuo aplauso en vez de ser críticos entre nosotros. Cuando llegamos, los estudiantes de doctorado de todo nivel, llegamos a publicar, perdón, a mandar a una revista y la revista nos devuelve muchísimas veces con una cantidad de exigencias que dice, "Ah, yo no hice nada bien". Y entonces, esa es la capacidad que tienes tú que generar nuevas competencias. Tomar aire y seguir para adelante. Es la única opción. ¿Por qué? Porque tú tienes que, a partir de la generación de competencia y del análisis crítico de los datos, tienes que integrar los datos ajenos con los datos propios. Y eso se logra cuando tú tienes la capacidad de sintetizar una discusión adecuadamente. Estoy haciendo una especie de introducción para cuando lleguemos ya al tema de la revista exactamente. Es una pequeña introducción.
este artículo con el profesor Víctor Simanca. Impacto de la concentración de suero fetal bovino sobre las células epiteliales dentales. ¿Cómo, cómo surgió este trabajo? Escúchenme esto. Estábamos haciendo una serie de tratamientos en la Facultad de Odontología en pacientes con hipertrofia, con las encías agrandadas. Y comenzamos a recortar encías y hacer principios de cultivo de tejido. Se metió uno de los muchos paros que ha habido en la universidad, se metió un paro y resulta que de ese paro, en 15 días, 10 días que duramos, esas células que estábamos cultivando tuvieron un estrés muchas veces, muchos de ellos sufrieron muerte. Entonces, de ese evento contradictorio se sacó esta publicación. Impacto de la concentración de suero fetal bovino sobre las células epiteliales dentales, porque no se podía entrar a alimentar las células y al no alimentar las células, claro que alcanzaron a algunas a sobrevivir y otras a tener su muerte, su apoptosis. Este tipo de hallazgo te fomenta la educación propia, la educación permanente y al mismo tiempo le va a permitir a los lectores saber que si no se hace un proceso continuado, el cultivo celular va a morir. O tú puedes obtener conocimientos nuevos de las lecturas de los artículos que están publicados o una herramienta de aprendizaje. Por eso cuando a usted lo manden a leer, vaya con ganas y con voluntad a leer porque son cosas buenas. Este fue hecho con Jacobo Ramos, con Luis Carlos Fan y Alejandra, mi querida Alejandra, mi compañera Daneiva en la maestría. Un caso clínico. ¿Cuál es la idea de escribir un caso clínico? Usted puede ayudar a la calidad en la práctica profesional de tu profesión específicamente, porque tú le estás dando elementos nuevos para que la práctica sea más significativa y verdadera. Estás ayudando a otras personas que no han tenido la experiencia de ver un tatuaje por amalgama, en este caso, a que su práctica profesional sea verdaderamente mucho más dirigida. ¿De acuerdo? Ya nos vamos acercando. Tipos de revistas. Hombre, hay muchas revistas, hay muchas revistas. Pero nosotros vamos, obviamente, estamos hablando de ciencia, vamos a trabajar un poquito más con las científicas especializadas. Porque no vamos a hablar de cromos, aunque ya cromos no existe. Ahí mostré la cédula yo también. Pues, una revista es una publicación científica porque muestra artículos originales, escritos por diversos autores y que te permite tener una actualización sobre investigación en áreas específicas de la ciencia y tiene que cumplir una regularidad. Es decir, si tú dices que vas a sacar 4 números al año, tienes que cumplir esos 4 números al año, porque te lo exigen para ser considerado, categorizada como una revista científica. Si tú dices, voy a sacar 3 números al año, tienes que cumplir con 3 números, mínimo. O sea, tú puedes hacer más, pero mínimo eso. Y este ha sido el espacio privilegiado durante más de 300 años, la revista científica, para dar a conocer los resultados de los trabajos. Si tú tienes un trabajo que solamente lo conoces tú, tienes que perder el temor, tienes que construir un documento y tienes que mandarlo a una revista. Tú tienes que elegirlo. Entonces, tú para enfocar, para seleccionar una revista lo puedes hacer de manera proactiva o de manera reactiva. ¿Qué recomendamos? Hombre, la proactividad, que tú vayas planificando paso a paso y vas adecuando el contenido de lo que tienes escrito a lo que te está exigiendo la revista. Es decir, tú comienzas a leer lo que tú tienes, porque si te dicen, una revista te dice máxima cantidad de palabras, 4.000 palabras, no puedes mandar, escribir algo de 6.000, 8.000, 10.000, porque de entrada te lo van a rechazar. Entonces, tú lo que necesitas es saber lo que tienes escrito, escribir de manera sintetizada y saber cómo vas a llevar eso a la revista para que te lo reciban, para que te lo publiquen. Porque la que te va a decir sí o no al final es la revista. En esa foto con nuestro profesor Caraballo, dice, no investigamos para publicar en una revista determinada. Tú haces tu proceso de investigación y tú lo que quieres es falsear
o mostrar los objetivos a través de unos resultados. Ya es diferente cuando tú quieras llevarlo a una revista, porque tus resultados pueden ser muy buenos o pueden ser muy malos, pero tú tienes que tener la idea de la importancia de mostrar eso. Porque definitivamente si te van a decir de entrada que no lo van a publicar, ¿para qué lo vas a hacer? Tú lo que tienes es que decir, tú no escribes diciendo yo voy a publicar en la revista Nature. No, tú escribes tu documento y luego comienzas a ver si tu documento te lo puede recibir Nature o te lo puede recibir otra revista. No es la única que existe. Entre otras cosas, de las más costosas. Según el portal Urich, existen más de 90.000 revistas científicas, lo que quiere decir que alguna va a creer en tu publicación. Lo que sí hay que tener claro es que debe tener un comité científico, vamos a poner el láser, debe tener un comité científico y debe tener sistema de peer review o revisores externos. Porque esto es lo mínimo que te dice que la revista es seria. Lo mínimo que te dice que lo que tú estás haciendo en un proceso con una editorial es adecuado. Pero tú tienes más de 90.000 revistas para publicar en el mundo. Lo que tienes que saber es si vas a publicar en un idioma determinado para saber qué revistas te van a recibir en ese punto. ¿Vale? Peer review o por revisores externos. Eso es clave. Ya veremos por qué es clave. Algunos criterios para elegir una revista científica. Hay unos criterios básicos que son el área temática donde está ubicada la revista y los criterios de calidad editorial e impacto. O sea, porque si tú, en mi caso, perdonen, yo soy odontólogo, yo trato de buscar revistas que sean odontológicas, pero como también tengo personas con una fortaleza muy grande, como el profesor Víctor, que trabaja en inmunología y histopatología, también buscamos revistas que tengan esa área temática para trabajar. O en el caso de que estuviese trabajando con Alejandra o con Daneiva, buscaría revistas de farmacología, que es una fortaleza de ellas. Y el criterio de calidad editorial, hay que saber dónde va a mandar usted su trabajo. Ya les digo por qué, ya, aunque ya muchos saben por qué, ya les digo por qué. Criterios a considerar, el idioma. No todo puede ser escrito en español. No todo puede ser escrito en español. Por ejemplo, en este trabajo que hicimos con Luis Carlos Fan y con Viviana y con María Fernanda Rumbo, Viviana Causado, que habla de la variación de níquel en biopelículas, saliva y mucosa bucal durante tratamientos de ortodoncia. La calidad de los resultados que se obtuvieron nos permitieron decir, vamos a traducirlo al inglés con un traductor de alto nivel, con un traductor de competencia, porque yo quiero difundirlo no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Eso me permite ampliar el espacio, el rango de búsqueda cuando voy a seleccionar una revista. Porque si yo quiero solamente escribir en Colombia, muy pocas revistas, algunas te lo piden en inglés, pero muy pocas revistas te lo exigen en un idioma diferente al español. Entonces, ese criterio es clave. Si tú puedes saber inglés, o sea, todos sabemos inglés, algunos sabemos inglés porteño como el mío, yes, $10, esas cosas muy básicas, pero tú puedes apoyarte en personas que te hagan traducción. Por ejemplo, tienes a Sarita, tienes a Luisa, tienes a Mary Jane en Medellín. Son personas que se dedican a traducción. Y muchas veces tú dices, no tengo plata. Tú puedes negociar. Le dices, no tengo plata para pagarte, pero te incluyo como autor o te incluyo como agradecimiento. Y eso es válido, porque hace parte de un trabajo que se está haciendo en la revista o para la revista, para el documento. Criterios a considerar. Lean, miren, busquen la tasa de rechazo. Miren, esta publicación que está acá lo publica en su misma revista, la revista Odontología Sanmarquina de Perú. En el 2019 recibieron 82 artículos, siendo el 100%, y rechazaron 41 artículos, o sea, 49.4. Tasa de rechazo, 58%.
Si tú quieres vivir ese estrés, tú mándalo a una revista de esta que es muy exigente o demasiado exigente, pero sabes que tienes casi un 40% de probabilidades que te lo acepten o más bien un 60% de probabilidades que te digan que no. Debes saber la tasa de rechazo de una revista. También el costo de la publicación. No todas las publicaciones son gratis. Hay algunas revistas muy serias que cobran la publicación y pueden ser cobros más o menos módicos o cobros exagerados. Yo recuerdo que el profesor Ricardo Vivas, que fue mi tutor en el doctorado, me decía que una vez en la revista Nature o Science, una de esas dos revistas, le aceptaron un artículo y para publicar ese artículo, estamos hablando de hace 8 o 9 años, el costo de la publicación por las fotos que tenía era más o menos 3.000, 4.000 dólares. Y hasta ahí llegó mi ganas de publicar porque no tenía esos 3.000 o 4.000 dólares. Entonces, no todas las revistas son gratis. Y si tú quieres bailar al ritmo de una revista gratis, tienes que hacer la fila, que la revista te tenga el evaluador que no va a cobrar, el evaluador cumpla con los plazos, con los tiempos de publicación, de revisión y lo envíe para que te digan si sí o no. Entonces, hay que tener la posibilidad de buscar financiación para publicar un artículo. A veces, ojo, a veces. ¿Por qué? Ya se lo diré. Criterios a considerar. Tiempo promedio de publicación. Ojo, si usted se pone a leer en una revista, el número que salió publicado dice aceptación, te ponen la fecha y publicación, te ponen la fecha. Antes de la pandemia, los tiempos de publicación estaban alrededor de 8 meses o 12 meses. En este momento de pandemia, creo que todo el mundo se ha puesto a escribir o todo el mundo está mandando las revistas y las revistas están copadísimas. Primero, se incrementó la tasa de rechazo, están devolviendo artículos muy fácilmente por cualquier razón. Y segundo, el tiempo promedio de publicación, inclusive ya aceptado, pasa del año o año y medio. Pasa del año, año y medio. En la revista Estomatología, por ejemplo, de la cubana, antes de un año no te publican un artículo. Y ese es el tiempo promedio de publicación actualmente. Hay factores que tú debes tener en cuenta para decidir mandar un manuscrito a esa revista. La reputación de la revista, la calidad de los artículos, tú comienzas a leer lo que tiene esa revista publicado, o la calidad del proceso de revisión per review, si es internacional, si es local, si es nacional, la rapidez de publicación. Hay unas revistas que se llaman Fast Track, que vienen vienen subiendo, incrementando esas publicaciones. Fast Track que te dicen que te publican en menos de un mes. Ese es un aspecto importante. Otros quieren tener un factor de impacto alto. Publicar en una revista con un factor de impacto alto, me lo aseguro que primero es demorado, es muy exigente y a veces es muy costoso. Todos estos factores tienes que tenerlo en la mente y a la mano. Inclusive, ¿cómo te ha ido con la revista en el pasado? ¿Sabes por qué? Porque si tú has mandado un artículo y te lo aceptaron de una vez y la revista está más o menos bien rankeada, tú dices, yo voy a mandar otro. A ver qué pasa. Es que no está mal mandarle 2 artículos a una revista. Hay revistas que se ponen muy exigentes. Yo les puedo decir sin temor, son amigos míos, o sea, los de la revista Duazar y de Universidad Magdalena. Si tú publicas un año, al año siguiente no te publican. Esa es una exigencia que tienen ellos. Totalmente respetable, totalmente válido, pero dicen, no, no queremos hacer una revista endogámica donde sean siempre los mismos. Entonces le dan oportunidad a otras personas a publicar, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta eso con la revista. Inclusive las revistas de Open Journal o modelo abierto, Open Access, y eso generalmente hay que pagarlo y debes tenerlo en cuenta si estás aceptando un Open Access. Recuerden que ¿por qué proactividad? Porque se supone que
tú eres un experto en eso y si no te estás convirtiendo en un experto, que tú conoces desde el principio cuáles son las revistas a las cuales quieres aspirar. Y si no, hay que hacer una lectura. ¿Cuáles son los autores que publican esa revista? ¿Cuáles son los trabajos relacionados? Y eso se llama proactividad, de una manera, una inteligencia emocional al servicio tuyo y de tu artículo, buscando la forma de evitar el desgaste, el burnout, el estrés, para hacerlo proactivo. ¿Por qué? Proactivo, porque este conocimiento mejora el rendimiento de tu trabajo y al mismo tiempo los resultados se te van a dar mucho más gratos. Tú tienes que ser positivo, tienes que pensar proactivamente y tienes que trabajar en grupo, en equipo para ayudar a todas las personas, para buscar cómo construir en conjunto razonamientos, epistemología o ciencia con un sentido social, ¿vale? Recuerda que tu artículo se va a comparar con los principales trabajos del área. Es decir, tú tienes tu artículo publicado en una revista y tú puedes recibir tanto elogios como críticas, porque los trabajos se van a comparar con los trabajos de otras personas que tienen algún campo de similitud, de semejanza con este trabajo tuyo. Y tú puedes inclusive plantear una continuidad de la teoría o romper la teoría. Porque no es que en cirugía de las encías siempre se hace esto. Uno dice, yo voy a cambiar el estilo con esta publicación. Pero debes manejar con esos autores, con esos trabajos, un nivel de complejidad, de calidad alto. Ojalá que el tuyo sea más alto, obviamente, para que no te vayan a poner problemas. Tu trabajo va a ser leído por personas que trabajan en ese área. Entonces, tú tienes que adaptar. Cuando yo les digo a mis estudiantes, adapten el manuscrito, es tomen las normas de autores y escríbanlo primero que no se necesite que usted explique su documento. ¿Por qué? Usted necesita meterle niveles de calidad, niveles de exigencia para darle significado a lo que está diciendo cada autor. Pero eso solamente lo logra usted con su exigencia propia, ¿vale? Usted tiene que saber chequear una lista de chequeo. ¿Cuáles son las normas? Eso es sencillo. Si te dicen, nosotros aceptamos Arial 12, no mandes en Calibri 11 o no mandes en Times New Roman, que muchas veces las revistas dicen, esta persona, este Toño Díaz, por decirle una locura, quiere publicar con nosotros y ni siquiera se toma el trabajo de leer cuáles son nuestras normas, cómo son las características, las exigencias, los gustos que nosotros queremos. Entonces, si te dicen 4.000 palabras, no mandes 5.000. Si te dicen Tiny Roman, así sea fea. Esa letra es vieja, no importa. Tienes que saberlo. Porque si no, la lista de chequeo va fallando. ¿Ok? Tienen que adaptar lo que te pide la revista, tienes que adaptarlo a tu documento. Tener en cuenta, si aplica el impacto científico, mientras más impacto un factor tenga una revista, se considera que tiene más peso, más densidad, mejor calidad. Y si tú publicas en una revista de alto impacto, ya de por sí es un mérito, ¿vale? Y si tú tienes esa publicación y suplió, o más que suplió, sobrevivió a la revisión por pares de una revista de alto impacto, tú puedes decir, yo estoy trabajando con fundamento. Lo que pasa es que muchas veces en odontología, perdonen que hable de odontología, las revistas de alto impacto son de muy bajo impacto. No hay unas revistas en odontología que tienen 1.3 de impacto y eso para nosotros es altísimo y para otras ciencias es muy bajo, pero son contextos diferentes. Hay que entenderlo. Yo no puedo compararme con una revista de medicina o de ciencias químicas inclusive, no tienen un impacto a veces bestial, 12, 15 de factor de impacto. Pero bueno,
Debes mirar si tu revista objetivo está indexada en bases de datos. Es decir, tú tienes que saber si tu revista está reconocida. ¿Cómo Doctor, cuál? Sí, claro, doctor, dime. un momento, en el chat hacen una pregunta, o sea, están haciendo un comentario que el IF ha recibido una crítica como modelo de calidad único. El manifiesto de Chicago lo dejó en evidencia. Preguntamos si se puede mantener como criterio de calidad único el criterio instrumental sobre el epistemológico crítico. Bueno, primero, no tengo claro qué es IF. O sea, no tengo claro qué es IF y no puedo mentirte ni tirarte una pedra. Si me dices qué es IF, con mucho gusto, yo trato de saber si lo sé, si lo sé, si no lo sé, no. Pero que el factor de impacto, si estamos hablando del factor de impacto, las revistas muestran su factor de impacto. Las revistas muestran su factor de impacto para rankearse. Y fíjate que aquí te estoy hablando de bases de datos genéricas. Scopus, por ejemplo, Scopus tiene una indexación por cuartiles. 4, 3, 2, 1. O sea, mira que me estoy subiendo la mano. 4, 3, 2, 1. Y mientras más alto aspires, más difícil es poder publicar en esa revista. Es posible que existan siempre criterios desde el punto de vista filosófico y epistemológico para no aceptar o para negar lo que está pasando. Pero eso viene funcionando hace más de 100 años. Y si se va a cambiar ese nuevo estilo, tienen que cambiar la Web of Science, tiene que cambiar Scopus, tiene que cambiar Latindex, inclusive en Colombia tiene que cambiar el Publindex. ¿Por qué? Porque esos índices, esas bases de datos que categorizan los trabajos, primero recuerden que el objetivo es aumentar la difusión de los trabajos, ¿cierto? Pero no quiere decir que mientras más factor de impacto tenga, no sean tan excluyentes o sean tan rastreras en decir no. No, ¿por qué? Porque tengo muchos trabajos ya enviados. Esa es la última que te están diciendo la revista. Estamos recibiendo muchos trabajos, más de lo que necesitamos y estamos devolviendo. ¡Wow! Entonces, ese esquema de factor de impacto por ahora va a seguir funcionando. Que no nos guste es otra cosa. Y la idea es aumentar, como te digo, difusión de los trabajos, pero al mismo tiempo te ranquean la revista. Tú tienes que saber a dónde vas a aspirar. Si el objetivo de la charla, de este compartir, es cómo seleccionar una revista, tú tienes que saber que tienes que buscarlas en bases de datos. Si existen o si están reportadas en bases de datos. Si tienen un prestigio científico, no solo la revista, sino que casi siempre las revistas están dirigidas por un investigador de alto turmequé, de perrenque, por decirlo vulgarmente. Casi siempre las revistas de alta calidad tienen un buen investigador. Entonces, si tú quieres publicar en una revista X o Y, tú tienes que leer la carrera del equipo editorial para saber si ese prestigio científico se corresponde con la calidad de la revista. Yo lo que te estoy dando es unas pautas para tomar una decisión. No te estoy dando una receta de cocina, que haz esto, mezcla esto, no, porque muy pocas personas, yo no sé cocinar mucho, sé cocinar, pero no mucho, ¿cierto? Importante como el prestigio editorial es conocer la editorial que está detrás de la revista. ¿Por qué? Porque lo que te he dicho es que hay muchas revistas y editoriales depredadores, ¿vale? Porque muchas veces yo les puedo garantizar, y eso se lo he escuchado a mis estudiantes, logran una publicación. Efectividad del agua fresca en la noche de Cartagena. Al mes, a los 2 meses les llega un correo. Estimado investigador, hemos leído detenidamente su trabajo en efectividad del agua fresca en la noche de Cartagena y queremos invitarlo a que usted haga un libro de este trabajo. Por favor, contáctese con nosotros y mandan un correo. Y muchos de mis estudiantes entran en, ¡yerda, qué vaina buena! ¡Qué vaina chévere! Digo, eso no es verdad. Muchas veces lo que están haciendo es pescando un estilo de phishing para ver quién cae en ese estilo. Ya les voy a decir por qué. ¿Ok?
Ojo que las editoriales serias no hacen eso. No hacen eso. Hay que tener siempre un filtro cuando te llega un correo de esa categoría. Me parece que mi pelo se hubiese encogido, me está quedando grande la diadema. Historia de la revista. Tú tienes que saber cuánto tiempo tiene esa revista en el mercado, en publicaciones, para saber si es una revista que tiene un historial, si tiene un respaldo, si cumple con la periodicidad. Si te dicen 4 números al año, tiene que entregar los 4 números. Si te entrega 2 o te entrega 3, no es una buena revista. ¿Vale? Hay que mirar la historia de la revista. Y por ejemplo, cuando tú vas al Simago Journal Rank, allí te muestran el histórico de la revista, cómo ha ido creciendo o disminuyendo su ranking dentro de los cuartiles que tiene también esa, ese portal, digámoslo así. Y fíjense que esto es lo que yo te traía. En este enlace pueden encontrar esto. Revistas depredadoras, qué son y cómo afectan a la integridad de la ciencia. Tienen que estar muy activo, dinámico, evitando las revistas y las editoriales depredadoras. Cuando una revista te envía un correo, tú te sientes con el ego elevado. Uy, no, qué chévere. Me escribió una revista que se llama Materials. Eso te estoy diciendo de la vida real. Oye, qué chévere, revista Material. Voy a buscarla en Simago Journal Rank. Q2, wow, me están contactando una revista Cuartil 2. Voy a buscarlo en el Publindec de Conciencia. A2, wow, qué chévere. Voy a ver por qué. Voy a ver lo que me están pidiendo. Entonces llega y comienzas a buscar costos, fee, budget, lo que sea. El budget de ellos es de 2.000 francos suizos. Voy a Google francos suizos. 2.000 francos suizos son 8 millones de pesos colombianos. ¿Están locos? Porque si una revista te está diciendo de entrada que tienes que pagar 8 millones de pesos para publicar, tienes que ponerle la duda si es una revista Predator o depredadora. Ojo con eso. Y eso existe en cantidades hoy en día. Y existen cantidades hoy en día porque se ha metido tanta presión en los profesores, en los investigadores, en los estudiantes, en los aspirantes a una maestría, a un doctorado, que comienzan a hacerle un análisis de la hoja de vida. Si no tiene publicaciones, te van dejando de lado. Igual pasa con los que están aspirando a ser profesores. Te analizan es el número de publicaciones que tiene. Y eso crea presión. Crea presión, por ejemplo, si yo conozco universidades donde a los profesores les piden para renovarle el contrato artículos publicados, por ejemplo, en Cuartil 2 de Scopus. Y yo les pregunto a esos investigadores, ¿y cuánto te dieron de plata para tu investigación? Nada. Entonces, ¿cómo te exigen eso? Le meten presión y comienzan a caer en manos de revistas predadoras. Ojo con eso. Eviten esa presión, entre comillas, ¿ok? Esas revistas depredadoras o predator solicitan siempre plata y no brindan la calidad de peer review, la revisión por pares, no te la brindan. Solamente lo que te están es pidiendo plata porque son unas revistas que pueden tener muchas veces ranking, pueden tener una categoría y resulta que lo que están es utilizando un nombre para llenarse de plata. Ojo con eso. Y entonces tú tienes que buscar revistas, o perdón, el listado de las revistas predadoras que sacó un bibliotecario que se llama la lista Bells. Ya le cambió el nombre. Ya, antes tenía revistas predadoras, ahora son potencialmente revistas depredadoras y editoriales. O sea, sugerencia, cuando te llegue un correo de una revista, por mucho nombre que tenga, si te están diciendo, ve, publica con nosotros que esto es barato, entonces vaya y busque en la lista Bells si es una revista predadora o no es revista predadora. Y fíjense que tiene, aquí colocas el nombre,
si, y tú, ahorita te muestro que es un Vanity Press, o si los journals están estandarizados de una forma adecuada. Todas las revistas publicadas por una editorial predadora son potencialmente predadores a menos que sea establecido que no lo son. En esa revista Bells, muchas revistas han entrado en la lista de Bells y después las han sacado cuando demuestran que no son revistas predadoras. Eso está disponible en Google, pueden ver la lista Bell de revistas predadoras. Y también existe no solo las revistas predadoras, sino las revistas de vanidad. Fíjense que la revista predadora, aquí te dice, diferencia entre la Vanity Press y las publicaciones predadoras. Las publicaciones de predadora reclaman hacer un trabajo por revisión, pero no tienen la capacidad de presentarlo o de establecerlo de una forma sustancial. Las revistas de vanidad, por otro lado, nunca te dicen que van a hacer un proceso por peer review o por revisión por pares. Por lo tanto, ellas son perfectamente legales dentro del negocio. ¿Vale? Y también hay una lista de revistas de Vanity Press. ¿De acuerdo? Entonces, revistas predadoras, revistas Vanity Press y la más peligrosa que existe es los High Jacket Journals. High Jacket Journal es tremendamente perversa. Es una modalidad de depredación donde existen, toman el nombre de una revista legítima y cambian una letra o un guión o un punto y te exigen pago en dólares que pueden llegar hasta los $11,000 tras una revisión chimba, falsa. Y miren lo que sucede. Las revistas predadoras, en caso de retirar el artículo, te exigen el pago del 80% de esa cantidad en conceptos de gastos de editorial, que te levantan a correos, te mandan facturas. Entonces, ojo con eso. No caigan en ese estilo, no caigan en ese ambiente porque puede ser peligroso, inclusive desde el punto de vista monetario. Las revistas predadoras, Vanity Press y las High Jacket o las revistas secuestradas. Wulfenia y Wulfenia son casi exactamente igual, pero existe una que es real y una que no es real. Ojo con eso. Tienen que mirar si son revistas pirateadas o secuestradas. Seguimos con los requisitos. Requisitos formales, hay que nosotros tenemos que leer y determinar que nuestro trabajo cumple, los requisitos exigidos por la revista. Número de palabras, número de figuras, número de autores y estilo de citación. Entre otras cosas, nosotros también como grupo hacemos un entrenamiento en el uso de software Zotero. Está también a su disposición cuando quieran aprender software Zotero, lo ponemos a su disposición como grupo, porque nosotros trabajamos siempre en apoyo con otros grupos y con otras personas. Entonces, los requisitos formales no puede pasarse de calidad, ni mandarle 10, 15, 20 figuras cuando la revista te va a aceptar 2 o 3 o 4 máximo. Inclusive hay revistas donde el ancho de banda que tienen o el estrecho de banda que tienen es muy reducido y te piden que tú le bajes la resolución a las fotos que tú envías. Si tú vas a mandar una foto que te pesa 10 megas o 5 megas y te dice esa revista que todo el envío debe tener máximo 1 mega, tú tienes que comenzar a bajarle la resolución a esa fotografía para poder cumplir los requisitos exigidos por la revista. Especialmente hay algunas que dicen, número de autores, si es un caso clínico, no pueden pasar de 3 autores. No puede pasar. El estilo de citación. Casi siempre nosotros trabajamos con Vancouver, pero hay revistas que piden otro estilo de citación, otro sistema de referencia. Y para eso es lo importante utilizar un software. ¿Ok? La periodicidad. No es lo mismo que tú mandes a una revista que se compromete con 2 publicaciones al año a una revista que te manden 4 publicaciones al año. ¿Por qué?
Porque la de 2 publicaciones, si por alguna razón te mandaron a hacer correcciones, te mandaron a hacer ajustes a tu documento y no salió ni en el primero ni en el segundo número, ya sabes que estás para el año entrante. Entonces, una revista que dice que se compromete a 4 números al año, en más o menos 2, 3 meses, tú puedes aspirar a jugar, bien entendida la palabra jugar, no me vayan a malinterpretar, por favor, a jugar con esos espacios, con esos tiempos que sean más o menos razonables. Es bueno saber cuántas veces al año publica una revista que está pensando mandar. Derecho de los autores. Ojo, el copyright casi siempre es de la revista. Y el copyright a veces tan de las revistas que voy a referirles una anécdota que pasó con el profesor Adel Martínez y con el profesor Víctor Simanca. Sacamos un artículo de una cirugía que se llama para lip stat, para que el labio no se vea tan arriba y no se vea tanta encía. La sacamos en una revista en Francia. Obviamente Víctor habla francés, entonces hizo la traducción. Cuando salió la revista publicada, esa revista, obviamente, nosotros vamos a nuestro ResearchGate, que es una base de datos, un Facebook de autores, de revistas, de publicadores. Se publicó y la revista exigió a ResearchGate que los autores, Adel Martínez, Víctor Simanca y Antonio Díaz, bajaran el artículo publicado con el nombre tal y puesto a disposición del público en ese portal. Tuvimos que bajarlo porque el copyright pertenecía o pertenece en ese momento a la revista. Hay que tener en cuenta eso, que tú pierdes ciertos derechos, especialmente cuando las revistas son gratis, ¿vale? A veces también las pagan bien así. Entonces, fíjate que tú tienes que mirar, cuando tú estás pensando en una revista internacional, tienes que mirar el Simago Journal Rank. Perdóname, es todavía un indicador de impacto de revista, ¿ok? El Simago Journal Rank es un referente que se utiliza en Scopus, un indicador referente. Este es más o menos una página web del año pasado, creo que es, si no estoy mal. Tú colocas aquí el título de la revista, el ISSN, es la cédula de la revista, o el nombre de la editorial. Entonces, tú colocas tu Journal of Periodontology, o colocas Periodontology, entonces te sale, tenemos Journal of Periodontology, Journal of Clinical Periodontology, Journal International Academy of Periodontology. Si ya tú sabes, esta es mi especialidad, periodoncia, tú sabes que tenemos ya estas revistas referenciadas al colocar la palabra Journal of Periodontology. Salen estos. Ustedes colocaron acá, Journal of Periodontology te muestra 3 revistas. Entonces, tú entras en este enlace sobre la revista y te dice que desde el 99 existe hasta el 2017 y que el 2017 hasta el 2011, todos estos años ha estado en el cuartil 1, lo que te dice que es una revista de alta calidad. Y al ser de alta calidad, de alta capacidad de exigencia, para no decir la otra palabra que comienza con J, ¿cierto? Pero también tú tienes que ver las citas que hacen de los artículos publicados en esa revista y las autocitas. ¿Por qué? Porque todo eso tiene en cuenta un factor que se llama el factor o índice H. El índice H es como un ranking de los autores para saber si es citado o no es citado. Y las autocitas no tienen, no tienen en cuenta para el factor H. Esas ventanas son de 3 años de observación y te dan una capacidad de ser reconocido como autor. No todas las citas cuando hacen va a lo mismo. También tienes que conocer el Easy Web of Knowledge o Journal Citation Report. Es otra opción. Mide impacto de revista en función de las citas recibidas, pero solamente en la Web of Science. Son opciones. Tú quieres publicar en el exterior, en inglés o en francés o en alemán o en chino, tienes que acercarte a Simago Journal Rank o Easy Web of Knowledge para buscar revistas.
Ya sabemos que pues, tiene 2 ediciones al año, tiene una ventana de edición, una ventana de observación de 5 años, y no hay factor de impacto para la arte y humanidades, imagínense ustedes. Si tú quieres publicar en Colombia o en revistas indexadas que sean categorizadas en Colombia, tienes que leer el Publindex. Y el Publindex se busca en la página del Ministerio de Ciencias. Y tienes 2 sitios, uno para revistas nacionales y uno para revistas internacionales. El Publindex cambia casi cada 2 años, cada año cambia la categorización, pero cada 2 años aprietan más y las revistas están perdiendo más categoría. Con decirle que en Colombia solamente hay 4 o 5 revistas con categoría A1, que es la máxima categoría que existe. Antes existían como 60 o 70 revistas. Hoy en día solamente tenemos 4 revistas en categoría A1. Eso dice que están apretando las exigencias. Eso dice que, fíjense que esas son las categorías A1, A2, B y C, que el Ministerio de Ciencia está apretando para que las revistas no se categoricen tan fácilmente, y las publicaciones sean un poquito de mayor calidad, que sean más exigentes. Le piden a las revistas que sean exigentes con sus autores, con sus personas que escriben, para que puedan mantener una categoría o no perderla. Porque ha pasado, permanentemente pasa, algunas revistas, ahí sí no voy a dar nombre por respeto y cariño, revistas que el año pasado eran categoría B en ontología, este año ni siquiera son C, perdieron la categoría. Y eso pasa permanentemente. Cuando tú vas a revisar una revista objetivo blanco, tienes que saber en qué categoría está para saber a dónde vas a apuntar. Por ejemplo, en las revistas internacionales se llaman homologadas y vienen desde tú puedes organizarlo por orden alfabético, por orden de categoría, fíjate que dice la categoría, y te dice la vigencia. El primero, Communication de ACM, los ISSN o números de cédula. ¿Por qué tiene dos? Porque uno es de la revista impresa y otro de la revista electrónica. Y es categoría A1, o sea que en Colombia esa revista tiene la máxima categoría. Y la vigencia de esa categoría era hasta diciembre 31 del 2020. Significa que si esa revista te publicó el 1 de enero un artículo que tú le invertiste toda tu vida, de pronto esa revista que era A1 ya no, el 1 de enero no es ni siquiera A2, ni B, ni C, sino que perdió la categoría. Y puede pasar y nos ha pasado bastante, porque las revistas se demoran en contestar. Y si tú estás viendo que la ventana que tiene el Ministerio de Ciencia te dice que es un año, puede ser que tu artículo salga al año, año y pico, año y medio, y ya de pronto no mantiene esa misma categoría. Ojo, es un riesgo, pero hay que hacerlo. ¿Vale? Entonces tú puedes colocar tu control F, colocas buscar y comienzas a buscar nombres. Dental, y comienza Dental, de casualidad, ¿viste? Te salen todas las revistas que dicen Dental y tú vas siguiente, siguiente, siguiente para ir buscando dentro del Publindex en la homologación las revistas que están reconocidas con la palabra Dental. ¿Vale? Perdónenme nuevamente, pero soy odontólogo, ¿cierto? Ese es en el campo internacional. En el campo nacional está el índice bibliográfico Publindex del Ministerio de Ciencia. El Ministerio de Ciencia dice que hay, miren, categoría A1, 3. Esa es del año pasado. Hoy en día hay 4, pero siguen siendo muy poquitas. En A2, 10 revistas. Eso es nada. Categoría B, 119 y categoría C, 143. Entonces, tú puedes buscar en estos enlaces bases de datos, que es esta, nacional, homologación, que es la internacional que ya vimos, o tú puedes buscar por la cédula, el ISSN, o por el título,
y le das buscar. Y tú vas viendo, por ejemplo, tú entras a ver, yo quiero una categoría A1 o quiero una A2. Comienzas a ver, por ejemplo, esta es la A2, sale análisis político, antípoda, coherencia, te dice cuál es la institución editora, te dice la dirección y te pone un correo. Te pone un correo y también te pone ahora la página web de la revista para que tú puedas abrir, aquí está, por ejemplo, Academia de Virtualidad de la Universidad Militar Nueva Granada, te coloca la página web donde tú debes entrar a buscar las exigencias de esa revista y tienes el correo de contacto con el editor de esa revista. Pasa que muchas veces el editor contesta su correo personal y no el correo de la revista, porque muchas veces la revista, eso lo hablaremos en otro momento, utilizan un sistema que se llama Open Journal System, que es una plataforma donde tú entras y vas subiendo paso a paso tu documento. Entonces tú vas, página 1, 2, 3, este ya es de una categoría C, tienes 143 revistas y vas buscando una a una para ver cuál llena los requisitos que tú deseas. A manera de conclusiones, no existe una receta mágica. Ponle 10 referencias más, échale un poquito más aquí de introducción. No existe. ¿Dónde vas a enviar tu trabajo? Tú tienes que aspirar en grande, pero tienes que darte cuenta si tu trabajo tiene el nivel y la exigencia que te está planteando la revista en sus normas de autor. Lo que sí es clave, que no existe una receta mágica, tú siempre debes enviar tu producción, sea pequeña, sea mediana o grande, tú tienes que enviar la producción porque, como digo yo, algunos de mis estudiantes, los que me escuchan, la culpa es de la revista si te acepta el artículo a publicar. La culpa no es tuya. Obviamente tú eres responsable delante de la sociedad de lo que está publicado y tú tienes que escoger revistas que sean verdaderamente revistas indexadas. Pero tú puedes utilizar cualquier revista sin ningún problema. Cualquiera te sirve para tu medición, para tu métrica y para la métrica de la universidad. ¿Qué pasa? Cuando tú mandas tu documento a una revista, tienes solamente 3 opciones. No, no es recoge tu gallo y llévalo a pelear a otra gallera porque ahí no es. No. O te digan sí, sin ajustes ni correcciones. A mí me ha pasado en la vida como 2 o 3 veces, o sea, sin ajustes, sin correcciones. Si no ha pasado nada, me ha pasado esas dos o 3 veces. Sí, pero, el pero, te van a hacer unas observaciones. Es que la letra aquí está en tamaño 14 y acá está en tamaño 12, entonces tiene que existir el mismo tamaño. Y tú tienes que responder a cada observación. Yo hasta hace unos meses yo me enojaba con mis estudiantes porque borraban los comentarios y creían que yo no sabía el seguimiento del comentario. Entonces ahora digo, cada comentario que yo pongo, tú me lo vas a contestar aparte para decirme qué hiciste con ese comentario. Si lo aceptas o lo rechazas. Y si lo aceptas o lo rechazas, ¿qué estás haciendo para mejorar esa publicación? ¿Vale? Porque tú como estudiante puedes decir no. Ok, ¿cuál es tu fundamento para decir no? Tienes que tener una posición epistemológica válida, válida. Lo único que queda aquí es persistir, insistir, aguantar el estrés postraumático. O sea, yo tengo estudiantes que no aguantan el estrés de los rechazos o de los comentarios míos que les hago. Y yo les digo, mándalo a la revista y vas a ver lo que es un comentario duro, fuerte. Es mejor que te regañe tu profesor acá en privado que te regañe. Tú decides si lo tomas proactivamente o reactivamente, porque la intención es sacar un producto de alta calidad. Y muchas veces creemos que lo que tenemos en nuestra mente es exactamente igual lo que nuestros dedos escriben en el computador. Desafortunadamente no es así. Desafortunadamente lo único que hay que hacer es aguantar
regaños entre comillas, las sugerencias. Yo siempre digo sugerencias. Las sugerencias para poder mejorar las cosas, ¿vale? Clave, 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 nunca envíe el documento a 2 o más revistas al mismo tiempo. Nunca lo hagan. Y les voy a echar un cuento mío. Yo trabajé en una época con un amigo de Brasil, se llama Daniel, y con Daniel hicimos varios documentos, y esos documentos que a veces se te embolatan, se te pierden, les pierdes el rastro, y cuando yo recuperé un documento de esos, lo mandé a una revista y me dijeron, este artículo que usted me está mandando es casi exactamente igual a este artículo que está publicado. Daniel lo había publicado y me había sacado a mí del documento. Y fíjense que me han podido acusar de plagiarismo, de plagio, pero afortunadamente se pudo subsanar diciendo que yo no sabía que ese artículo lo habían mandado y que me habían sacado a mí. Esa es la parte mala del paseo, que me habían sacado a mí, ¿cierto? Porque además de las revistas tener muchas veces un software que te permite detectar si ya eso ha sido publicado, las revistas utilizan software como Turnitin, que está disponible en la Universidad de Cartagena, está disponible, que es complejo usarlo, eso ya es otra cosa, donde te analizan párrafo por párrafo y te dice si ha sido un copiar-pegar. Dice, este párrafo se parece en 100% a este de aquí, o sea que ni siquiera le cambiaste un punto ni una coma, o sea, lo hiciste copiar-pegar. Apenas nosotros los profesores aprendamos a usar Turnitin, se acabó copiar-pegar para los estudiantes en los trabajos que tienen que presentar. Eso implica que no mandes a 2 o más revistas porque las revistas hablan entre ellas. Las revistas comparten información y te dicen, mira, yo tengo este artículo de un autor cercano, te lo voy a mandar a tu revista y tú me mandas un artículo. Eso pasa muchas veces. Eso pasa. ¿De acuerdo? Y recuerden que a medida que tú publiques, a medida que tú muestres trabajo, tu universidad va subiendo de ranking. Y existen rankings como Webometrics, perdón, Webometrics, para no decirlo en español, el ranking de Shanghái, el QS, muchísimas rankings de universidades, inclusive Simago, donde te exigen o te muestran dónde está tu universidad frente a otras universidades del planeta. Y si tú quieres que tu universidad suba mejores, tienes que publicar, tienes que hacer el esfuerzo para que tú también como autor, por ejemplo, en Google Académico, te digan cuánto es tu factor H. Eso se llama un factor de citación, cuántas personas te están citando de las publicaciones que tú tienes. Significa que tú tienes como autor que crear tu perfil en Google Académico. ¿Vale? Ahora que Google Académico para crear perfil te exige que tengas publicaciones, ya eso es otra cosa. ¿De acuerdo? Porque fíjate que tú gestionas tu perfil y te permite ir exportando o eliminando los artículos que tú tengas publicados en otras bases de datos. Y eso es interesante porque tú colocas tu factor H de Google escolar y te dice cuánta gente te está citando. Interesante, vale la pena. Así como tú te metes, por ejemplo, haces una búsqueda, níquel y biofil y Antonio Díaz, en ese caso estaba buscando, y sale mi querida Alejandra, Miguel Simanca, un gran amigo que está hoy en día en Chapel Hill, el doctor Abel Martínez con su voz de cantante y el doctor Luis Carlos Fan como con 25 kilos menos. Pero fíjate que esas palabras claves de níquel and biofil en Antonio Díaz reconoce ya a 4 personas diferentes al gordito este que está acá, bueno, ya con unos kilitos de más, que lo reconocen como personas que están trabajando con esas palabras claves. Eso es importante, que te reconozcan ya como un autor que le está aportando algo. Algo, no te estoy diciendo que sea lo mejor. Estás aportando algo a la ciencia, especialmente a la ciencia odontológica, en mi caso. Y también tú tienes la oportunidad de crear un perfil en ResearchGate, que es una red científica, tal como en Facebook, donde tú vas a encontrar investigadores que te pueden dar artículos que no están en ciertas bases de datos. Por ejemplo, hoy en día los estudiantes utilizan mucho
el Sci-Hub, pero es un sistema baneado, prohibido en muchas universidades y en muchos países, porque rompe los algoritmos de las bibliotecas y se mete y te consigue los artículos. Si tú no quieres utilizar Sci-Hub por principios éticos, tú puedes entrar a ResearchGate y encuentras a un autor que te interese y tú le puedes pedir, quiero una copia de su artículo tal y te lo mandan. Generalmente te lo mandan con mucho gusto, porque yo soy de los que mandan también artículos que me piden en ResearchGate. Y esto es una red social científica y te da también un índice, te dice cuántas personas y te manda tu correo, cuántas personas te están leyendo o mirando tus publicaciones. Vale la pena si tú quieres incrementar la visibilidad de tus publicaciones, ya de las publicadas, utilizar ResearchGate. También existe academia.edu, pero es un poquito más complejo y exigente que ResearchGate. Pues eso sí te levantan a mensajes de las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche permanentemente. Pero son opciones que tú tienes para mostrar tu trabajo, opciones que tú tienes para poder compartir y especialmente para poder seguir trabajando en investigación. Y ya para terminar, pues agradecerle, este es mi correo donde me pueden contactar y este es mi usuario en Twitter donde podemos hablar de muchas otras cosas, pero si ustedes me escriben, yo soy de los que generalmente contesta. Generalmente contesta. Hay momentos en que estoy un poquito enredado y me demoro en contestar. Pero aquí estamos para servirles. Yo les agradezco a ustedes su presencia. Espero que no se me hayan dormido y muchas gracias a todos por su asistencia en la noche de hoy. Si hay algunas preguntas, con mucho gusto. Si no hay algunas preguntas, yo les agradezco su asistencia en hoy día. Vamos a ver qué dice el chat. Las aceptaciones. Dice Marlene, a ver, Marlene, voy a acá primero. Factor de impacto. Ok. Gracias, José Pascual. José Pascual dice, el giro colonial en ciencias sociales y educación nos invita a una mirada crítica, no subalterna, anglosajona, eurocéntrica, revistas de alto impacto, no siempre favorecen los temas de las culturas ancestrales, por ejemplo. No se discute, no se discute, José Pascual. Pero ese no es el punto de lo que yo te estoy hablando. Lo que yo te estoy hablando es, tú tienes que publicar y tienes que atreverte a mostrar lo que tienes. Que si no es una revista del enfoque que tú estás buscando, tienes que buscar otra revista que te acepte tu publicación. ¿Vale? Y lo que dice Marlene Rativa, la revista Journal of Higher Education realizan pitching. Eso es permanentemente. Cada vez que tú publicas, te van a comenzar a llegar invitaciones a que publiques en otras revistas. ¿Oíste? Pero no te preocupes por eso. Dice la doctora Luisa. Muchas gracias, doctora Luisa. Un abrazo. Uy, Pulitzer, un abrazo. Lesbia Rosa. Gracias, gracias por tu presencia. Y siempre es un placer poder compartir. Jimenita, muchas gracias. Mónica Pinto. Wow, qué rico. Mónica, gracias. Jenner, gracias. Estoy siempre para servirte. Alejandro, para servir siempre. Profesor Roes, te tiene dos artículos ahí en stand-by que tiene que publicar. ¿Oyó? Víctor Hugo, siempre, siempre con mucho gusto, con mucho cariño. Irina, bienvenida siempre. Andrea, es un placer compartir. Laura Priscila, vamos a romper el estrés postraumático y vamos a trabajar duro y parejo. Cristian, siempre para servirte. Oh, Daniela, un abrazo cariñoso. Orlandito, un abrazo fuerte. Arnovi, mi querido, tenemos una tarea con los anestésicos locales. A la orden, Camila Gómez, mi pariente. Gómez Caballero, yo soy Díaz Caballero. Oh, Andreita, gracias, mi vida. Angie Paola, muchas gracias a ti. Sandy del Carmen, siempre para servirte. Gracias, Sofía, muchas gracias. Vale, adelante siempre. María José, estabas perdida. John Freddy, para servirte siempre. Profesor Harry, firme a usted.
Sebastián, qué grato escucharlo. Hombre, estás en Chile. Hombre, qué bueno. Sebastián Pérez, nos conocimos en Sevilla. Eli Daniela, un abracito fuerte y cariñoso. Ánimo. Rojas Galvis, saludos por favor a tu casa. A André Lisset, un abracito. Jennifer, recuerda que tenemos que mandar el trabajo a ACFO, ¿eh? Jefferson, para servirte. María José, bienvenida siempre. Siempre bienvenido. Recuerde que el Kenny había dicho que las puertas están abiertas para que los que se deseen acercar al grupo, con mucho gusto. Tenemos, hay una pregunta de Milton Freddy. Eh, Fíjate, Milton Freddy, que hay una clasificación activa hasta diciembre de 2021 en el Publindex del Ministerio de Ciencia. ¿Oíste? Hay una publicación, una clasificación activa hasta diciembre, o sea que nos queda poquito tiempo de esa clasificación. Hay que buscarla y con mucho gusto en la página del Ministerio de Ciencia. Legarda, bienvenido. María Carolina, hombre, con todo mucho gusto. Yo voy a pedirle al Kenny que me haga dueño, propietario de la grabación, que para poderlos compartir con el que lo desee, con mucho gusto. ¿Vale? Sí, sí, Milton, hay un nuevo, hasta el 2021 te dije, ¿oíste? Muchas gracias, Sara Cristina. A ti, Cristina, gracias. María Carolina, recuerda el chivo que vas a traerme de allá, por favor. Bueno, muchas gracias a todos.